con esta presentación estamos finalizando el capítulo dedicado a los materiales de diseño, lo que hemos denominado los materiales de diseño, que no son otra cosa más que los materiales que se han venido desarrollando a partir de los años 70 eh, para alcanzar una construcción más eficiente, que aspira a lograr una optimización en el uso de los recursos con los cuales están desarrollados estos materiales, y en los últimos tiempos apunta efectivamente a el desarrollo o la integración de los procesos de crecimiento biológico con la fabricación sintética de estos materiales. Es un camino interesante, y esta foto que ilustra la diapositiva justamente da pie para esta discusión que estamos planteando, para que se den cuenta que ya no estamos hablando de ciencia ficción. Se trata de un prototipo que tiene para un modelo de un material llamado aquahoja, que ha sido desarrollado a partir de tres materiales orgánicos, que son el quitosano, que es el aminoácido que se encuentra en la concha de los crustáceos, la celulosa, que es la fibra que rodea o que se encuentra en el interior del duramen de los árboles, y la pectina, que es una gelatina que se encuentra disuelta en muchísimas estructuras vegetales y animales. Estos tres elementos se conjugaron, se sintetizaron y eh, fueron, digamos, modelados a partir de inteligencia artificial. Un robot generó el prototipo. Este prototipo fue construido o moldeado a partir del agua en el cual se dieron la síntesis de estos tres elementos, y con este material se terminó desarrollando un prototipo en el año 2018, que en el año 2019 fue premiado. Ese prototipo se llama aquahoja justamente, y lo pueden ver en estos enlaces que están en la diapositiva. Verdaderamente es es un, es un pabellón, un pequeño pabellón de exposiciones que muestra las aplicaciones constructivas que puede tener este proyecto. Eh, en el equipo está una arquitecto que se llama Laia Mogás, española, que tiene su estudio de arquitectura, ingeniería e innovación en la ciudad de Barcelona, conjuntamente con otros investigadores. Vale la pena comenzar a aprender un poco de estas búsquedas, porque verdaderamente, como les he dicho en clase, pues comenzamos a ver trastocada nuestra idea de lo que ha sido la arquitectura hasta este momento. O sea, lo que viene desde mi punto de vista es fascinante y nos invita a imaginarnos estos nuevos caminos que se están planteando en este momento. Pero es que podamos entender el contexto de estos llamados biomateriales, porque son de particular interés, porque son de naturaleza biodegradable, quiere decir que se integran fácilmente con la naturaleza. En estos materiales se está apostando efectivamente este reto de futuro para una producción industrial que apueste por los biopolímeros, y permita eliminar los plásticos de un solo uso, tal como seguimos conociéndolos hoy en día. Con estos materiales que les nombré anteriormente, la pectina, la celulosa y el quitosano, se están comenzando a desarrollar incluso plásticos que se disuelven en el contexto natural. Pero lo más importante es entender que estos digamos, la trayectoria, la historia que estamos viendo en este momento, de finales del siglo XIX, cuando comienzan a existir los primeros estudios
estudios para poder lograr compatibilidad biológica de materiales en el cuerpo humano. Todo esto surge ante el descubrimiento de un esqueleto de un indio norteamericano, donde se descubrió que en una rótula de la cadera había sufrido, digamos, un accidente y tenía un implante instalado en la cadera, con lo cual podía seguir teniendo una actividad normal, y el implante había tenido una buena respuesta. Entonces, a partir de esos descubrimientos, comenzaron a hacerse una serie de estudios, en primer lugar, con metales, para saber la posibilidad o conocer, evaluar la posibilidad cierta de colocar estos implantes. En el año 1886 se realizó por primera vez una operación para instalar unas placas de acero para reparación de fracturas de huesos este, en un ser humano. Y eso verdaderamente generó, digamos, unas condiciones interesantes de trabajar. Por supuesto, enseguida se activó como la investigación, fueron surgiendo tornillos realizados con carbón para fijar huesos, o sea, son los primeros experimentos para el desarrollo de las prótesis. Y con la guerra, la Primera Guerra Mundial, se comienza a trabajar con aceros inoxidables como un material adecuado para el desarrollo de dispositivos ortopédicos. Pero en el sentido estricto de la palabra biomaterial, el primero que se desarrolla se conoce en el año 1920, cuando un médico y un ingeniero metalúrgico desarrollaron un primer biomaterial metálico, que era una aleación que se llamaba Vitalium, destinada a los implantes dentales, a desarrollar implantes dentales. Se dieron cuenta que efectivamente el Vitalium era adecuadamente aceptado por los tejidos de las encías, y durante mucho tiempo fueron estas implantes dentales los que se fueron desarrollando. A partir de ese momento se empiezan a investigar una cantidad de materiales, vidrio, materiales porosos, cerámicos, para la realización de diversos tipos de prótesis, obteniendo buenos resultados. Y después de la Segunda Guerra Mundial se comienza a trabajar con lentes intraoculares de acrílico, que de alguna manera todavía hoy siguen siendo los materiales con unas mejoras indudablemente, que se siguen utilizando hoy en día en la operación de cataratas. A principios de los años 50 se comienzan a desarrollar las aleaciones a base de titanio, que se siguen utilizando hoy en día todavía. Y las operaciones de cadera con implantes de acero inoxidable comienzan a ser implementadas de manera rutinaria. A partir de los años 70, con la investigación de los materiales porosos para lograr que pudiese seguirse desarrollando el crecimiento del hueso alrededor del implante, un poco siguiendo la lógica de los corales, comienzan a abrirse las perspectivas de investigación y de aplicación de este concepto a otras industrias, como la industria de la construcción. Recordemos que es un periodo, los años 70 del siglo XX, en los cuales comienza a haber una marcada preocupación por el tema ambiental, y se comienzan, digamos, a ver de qué manera estos trabajos, estos primeros antecedentes en el área de la biomedicina, podían ser aplicables en otros campos, como el que nos atañe a nosotros en el mundo del arte. En este video, que vale la pena que lo vean con calma,
van a ver la presentación de una exposición que se desarrolló en el año 2021 en la ciudad de Madrid, sobre nuevos materiales. En en esta exposición hubo no solamente biomateriales, sino también materiales reciclados. Por eso es que se plantea esta discusión de la importancia de poder responder con mm, materiales interesantes que consideren la evolución de la filosofía circular en esta época de nuestra historia, de manera tal de poder plantear nuevas salidas, nuevas oportunidades. Y de eso se trata la presentación que les estoy presentando el día de hoy. No lo vamos a ver. Está, Vamos a ver algunos de estos materiales. Ustedes, por favor, véanlo con calma en sus casas. Con los recursos naturales del planeta, esto es una parte de la presentación que hace la curadora de la exposición en el catálogo, que pueden ver aquí en este enlace, en la parte de abajo, no sé si lo ven, hay un enlace que pueden visitar de manera tal de poder ver más detalles de la exposición. Ella plantea, con los recursos naturales del planeta al límite del agotamiento y en una sociedad de consumo que produce desperdicios en enormes cantidades, es el momento de que las mentes creativas se apliquen en la búsqueda de nuevos sistemas de producción y consumo racionales. A la izquierda tienen una columna con algunos de los materiales expuestos en la muestra. Por ejemplo, un material cerámico desarrollado con residuos de bauxita provenientes de la fabricación del acero. Este material que resulta un material bastante resistente a la corrosión, con una buena capacidad de respuesta estructural, ha venido, digamos, se expuso en el año 2021 y comienza a ser un material considerable para el desarrollo de objetos de diseño industrial. Asimismo, en la construcción tenemos de las conchas marinas molidas, se extrae un residuo calcáreo súper resistente con el que se están desarrollando losetas de pared y de piso que pueden tener unas formas muy interesantes, pues porque pueden ser moldeadas, pueden ser talladas, pueden ser extruidas. También con los líquidos, los fluidos y las cáscaras de un tipo de caracol, de un tipo de concha,
se puede obtener este color morado bellísimo que hemos visto en clases anteriores en los pigmentos, el cual mezclado con otra serie de productos, con mucho celulosa reciclada, etcétera, se están desarrollando estos empaques que tienen una particularidad, que es que son comestibles al mismo tiempo. Entonces, comienza a ver efectivamente bueno, una diversidad que nos plantea que efectivamente las oportunidades que nos está planteando el momento actual son infinitas, y si sabemos, digamos, detectar estas oportunidades, podemos tener un campo de formación que va a resultar en un campo profesional tremendamente ventajoso. Desde el punto de vista de su definición, un biomaterial entonces, ya en términos más amplios, trascendiendo esa noción inicial de la biomedicina, es aquel que deja una huella ecológica mínima durante su tratamiento y después, como residuo, se integra en el medio ambiente, o bien se puede recuperar para completar un nuevo ciclo circular. Muchos de estos materiales que vimos en la diapositiva anterior son materiales que, como les digo, o bien pueden ser consumidos, lo podemos comer una vez utilizado, o si lo molemos completamente, él va a ir a la naturaleza en forma de residuos calcáreos o minerales que pueden, por la lógica tectónica de la Tierra o por efecto de los ciclos de humedad y sequedad del ambiente, pueden efectivamente volver a reintegrarse con sus formas originarias. En consecuencia, como ciencia podemos definir que los biomateriales tienen una historia, a pesar de haber empezado a finales del siglo XIX, pero de los años 70 a esta parte se han venido potenciando todo este nuevo conocimiento, o sea, como nuevos materiales en todos los campos de la vida cotidiana del ser humano. Podemos decir que esta búsqueda tiene ya unos 50 años. Hay en su concepción original 5 categorías de biomateriales. Los materiales que imitan la biología, que son materiales que efectivamente procuran definir la textura de los materiales originarios, o materiales que de alguna manera hacen un seguimiento, un monitoreo a lo que es la biología, que pueden ser biocompatibles e incorporarse en la estructura molecular orgánica. Materiales que enseñan biología, o sea, materiales que se pueden integrar con estos materiales naturales, y pueden aprender las diferentes propiedades y características que tienen estos organismos. O sea, hay organismos que son capaces, que son luminiscentes, hay materiales que pueden repeler el agua, y bueno, de alguna manera los materiales que se desarrollan en esta categoría tienen un poco o reproducen un poco todas estas características. También materiales que usan la biología para hacer materiales, y materiales que sirven para reparar heridas y fracturas en la anatomía del ser humano. Esto en cuanto a la concepción original. Sin embargo, la gráfica tiene sentido porque en lo que es la concepción más contemporánea, la que se ha desarrollado en estos últimos 50 años, la lógica sigue siendo un poco la misma, y lo vamos a ver a continuación. Este tipo de materiales se denominan los compuestos verdes. Los compuestos verdes es un tipo de tecnología de materiales que está enfocada en los biopolímeros y en los materiales compuestos, integrando estos dos materiales. De esta manera se pueden obtener materiales que tienen propiedades óptimas para funciones donde
la necesidad de la reintegración del residuo en la naturaleza o el aprovechamiento pleno de ese material que se pueda ir convirtiendo y evolucionando hacia otras utilidades, pues es una función eh, requerida. Estos elementos que estamos nombrando responden a uno de los principios fundamentales de la arquitectura sostenible, como lo son la reducción de residuos o de emisiones de carbono, la reutilización de los materiales y el reciclaje de los residuos. Por ello, el uso de estos materiales naturales, en principio madera, este, el corcho, las piedras, etcétera, son uno de los primeros elementos que se buscan en esta eh, búsqueda por los nuevos materiales. No en balde, en estos tiempos hay un renacer de la construcción tradicional, de las técnicas constructivas tradicionales, se busca construir con materiales originarios, incluso con arquitectura de tierra ha tenido un gran resurgimiento, como lo hemos visto en otros momentos, y eso tiene que ver básicamente porque efectivamente ese principio de la reducción de emisiones de carbono y la reutilización y el reciclaje de residuos lo cumplen perfectamente. Asimismo, esto está en esta categoría de los compuestos verdes, entran todos aquellos materiales fabricados a partir de estos materiales reciclados o materiales que se prevé en su fabricación que puedan ser reciclados en este plano, en este mapa. Están marcados diferentes fuentes de recursos, las nuevas fuentes de recursos, ¿en qué consisten? En los sitios donde se encuentra la mayor cantidad de residuos vegetales o animales. En este caso en particular tenemos residuos de caña de azúcar, residuos de celulosa, residuos de maíz, de hojas de semillas de flores de girasol, de maní, semillas de todo tipo, banana, papa, etcétera, etcétera. Después lo pueden ver con calma y en este enlace que tienen acá pueden descargar un libro bastante interesante sobre estas búsquedas que se están desarrollando en lo que son los materiales desarrollados, los biomateriales desarrollados para la construcción de nuevos materiales constructivos. El Urban BioLoop es verdaderamente un manual de referencia que, aunque es un poco publicitario, lo considero interesante a los efectos de esta unidad. En base a eso, una de las lógicas que existe en este momento es que se está investigando muchísimo en términos de los residuos agrícolas, como vemos acá, o los micelios de los hongos. El micelio de los hongos, que es el material, la estructura viva más abundante del planeta, la más grande que existe en el planeta, vive en el subsuelo y genera una diversidad de materia viva, de organismos vivos, como no existen en ninguna otra especie. Y efectivamente de los hongos existe tal diversidad que el micelio en cada una de estas variedades que se da de hongo se puede comportar de una manera diferente y en consecuencia hay mucha actividad investigativa alrededor de esto. En el sector de la construcción, recordemos que se utilizan alrededor de 3 billones de toneladas de materiales al año. Eso quiere decir que la cantidad de recursos en términos de agua y energía que se utilizan son elevadísimas en un contexto de planeta en el que cada día las fuentes de agua están más restringidas y la energía está más comprometida. En consecuencia, el desarrollo de tecnologías que nos permitan hacer sostenibles los materiales que hoy requerimos para seguir desarrollando la actividad humana es eh, un objetivo que ya luce. Vamos a ver algunos tipos de biomateriales.
vamos a ver tipos de materiales inertes y tipos de materiales, de biomateriales termoplásticos. Estos tipos de tejido, por ejemplo el Porofel es una marca registrada, es un biomaterial que se desarrolla con fibras de algodón reciclado, o sea que proviene de prendas, de piezas de ropa que han sido desechadas y son transformadas para poder extraer los hilos de algodón y a partir de allí generar este, este material. Es una combinación de fibras de algodón reciclado con caucho sintético que tiene diferentes tipos de acabado y su función es aislamiento acústico. Acústico y eventualmente también térmico. También hay materiales como este, no de algodón, sino de lana, que también se utilizan como materiales de aislamiento para los techos. En la industria de la fabricación de vehículos y en la construcción se utilizan particularmente este tipo de materiales. También tenemos materiales que se obtienen a partir del reciclaje de la celulosa, por ejemplo, o de papel y cartón. Por ejemplo, este tipo de material, la sanita, es un tablero con una capacidad estructural muy, muy elevada y que se utiliza como material, como paneles de aislamiento térmico. Tenemos estos tipos de materiales o de biomateriales que son orgánicos, vivos, que podemos ver en este edificio que se llama Big House, que se construyó en Hamburgo en el año 2013. Big House significa Biointelligent Quotient, o sea, coeficiente de biointeligencia, casa con coeficiente de biointeligencia, que se construyó en Hamburgo en 2013, también ha obtenido muchísimos premios y es una fachada que está compuesto por una gran cantidad de paneles como estos alargados que ustedes están viendo, que cada uno de ellos se comporta como un bioreactor. Esos bioreactores se han instalado en las fachadas más asoleadas de un edificio residencial y está relleno internamente con una gran cantidad de algas. La forma como funcionan es porque las algas reaccionan con la luz solar y en el proceso y cuando la consumen generan una cantidad de biomasa. La biomasa es una forma de energía que se desprende de esta actividad alimenticia de las algas y esa actividad se transfiere a unas celdas de generación de energía a la edificación. Esta edificación ganó premios también en el año 2000, en varios años, en 2015 creo recordar, y verdaderamente es un uso, una aplicación interesante en términos de biomateriales que se están desarrollando en este momento. Funciona un poco como estos hidrogeles que son biopolímeros que se hinchan al absorber el agua. Estos hidrogeles también permiten desarrollar una actividad ya no de biomasa, pero sí que permite mejorar el rendimiento y la capacidad de respuesta a los diferentes componentes del edificio. O sea, por ejemplo, en una fachada como la que vimos anteriormente, permiten regular la temperatura y la humedad, permiten contraerse, los biopolímeros contraerse cuando existen bajas temperaturas y en consecuencia lo que permiten es la entrada de la luz solar o se expanden con el calor y generan un efecto persiana. También tenemos los biocompuestos termoplásticos desarrollados a partir de matrices
polimérica, como el etanol, que ya lo hemos hablado anteriormente, mezclado con fibras naturales como elementos reforzantes. Este tipo de materiales tienen muchísima profusión, generan, digamos, una lógica de fabricación que vamos a ver en los materiales que vienen a continuación. Tienen muy baja densidad y tienen muy buenas propiedades mecánicas y en términos generales son económicos, disminuyen la emisión de gases de efecto invernadero, tienen bajo consumo de recursos y de combustibles sólidos, biodegradables, etc. En consecuencia, y si volvemos un poco a lo que está planteado en la exposición materia gris que les he recomendado anteriormente, lo que podemos ver es que en este momento algas, bacterias, los hongos de la leche, los hongos, las estructuras de los micelios, de los hongos, los moluscos o los subproductos de la industria que no han sido aprovechados de ninguna manera, porque hasta ahora pues a nadie se le había ocurrido cómo se pueden aprovechar, constituyen parte de la materia prima con la que se desarrollan estos nuevos biomateriales que van a poder ver en consecuencia en esta exposición que les he recomendado anteriormente. En la imagen tienen jarrones desarrollados con resina de pino. Son diseños de este estudio de diseñadores que, que además son bastante resistentes y durables. Y en el momento que ya no los necesito, pues simplemente los destruyo y van a la maceta de mi jardín o a la maceta en alguna plantita que pueda tener en mi casa que se integran perfectamente con la tierra, se degradan. Vamos a tener diferentes otros materiales, por ejemplo, estos materiales termoformados, que son paneles realizados con caña de azúcar, con los residuos de las semillas de los girasoles, pero también hay unos desarrollos en América Latina desarrollados con las conchas del maní o del cacahuate, etcétera. O sea, con estas, digamos, cáscaras de arroz de diferentes tipos, hay montones de desarrollos. Y como caso curioso, les comento que yo en los años 90, cuando fui a hacer mi doctorado, ya comencé a ver cómo en la escuela, en el departamento de construcción de la escuela donde hice el doctorado, había montones de investigaciones para el mejoramiento de materiales utilizando cenizas volantes, provenientes de la industria metalúrgica, para utilizar cáscaras de arroz y cáscaras de otro tipo de cereales como el trigo, etcétera. O sea que el mundo de las semillas es verdaderamente interesante, los refuerzos. Se utilizan los corozos de los maíces, del maíz, para desarrollar paneles acústicos que tienen una alta resistencia, son bastante aislantes y tienen un muy bajo costo. Son un poco pesados, digamos, en términos de su manufactura, pero es una forma también de aprovechar estas capacidades. Con las semillas, las cáscaras de arroz, como les decía anteriormente, hay ya una trayectoria de 30 años de experiencia en la fabricación de bloques de construcción. Y luego los textiles, que es uno de los ámbitos más interesantes para el desarrollo de materiales, de biomateriales. Por ejemplo, con la cáscara con la- el tronco del plátano, se desarrollan fibras que se convierten en telas eh, interesantes para bastante rugosas, con una rugosidad interesante. Se utilizan aparentemente para hacer alfombras y ese tipo de cosas. Luego tenemos una aplicación muy interesante aquí con este material que se llama ocragela, que es un material desarrollado con ocre, gelatina, glicerina y agua. Y es un material que es absolutamente biodegradable. La gelatina
le confiere, digamos, la característica o funciona como una matriz, y este material permite sustituir no solamente a los textiles o un tipo de formas de textiles para tapicería y ese tipo de cosas, sino también para desarrollar cuero. Se están utilizando mucho para el desarrollo de calzados biodegradables, que pues se están desarrollando unas aplicaciones en términos de diseño bien atractivas e innovadoras. Luego lo que les comentaba acerca de las semillas, las hojas secas, comprimidas, se desarrollan estos tabiques de, de paneles aislantes, que son bien interesantes, son poco inflamables, son bastante flexibles en términos de su implementación y tienen un costo bajísimo. En general, todos estos biomateriales, productos del residuo de los desechos orgánicos o inorgánicos, ya en muchos países del mundo son los materiales más económicos. Este, con la celulosa reciclada de cajas de papel, se pueden obtener este tipo de paneles que se utilizan como paneles de techo, que son eh, hidrofóbicos, que tienen unas características, una capacidad flexible muy interesante, son súper livianos, no son tóxicos. O sea, creo que es un mundo donde efectivamente tenemos la posibilidad de mirar con unos ojos diferentes, con unos cristales diferentes, las propiedades y las características de los materiales ya, digamos, procesados, sintetizados de una manera diferente para poder aprovecharlos en una nueva función. Por ejemplo, esta silla que es diseño de la arquitecto, de la diseñadora solar esta que veíamos la semana pasada, Marja van Aulben, que son diseños hechos con una reacción que se produce entre el acerrín y un biopolímero. Se produce una especie de foamy que es muy, eh, es un termoplástico muy moldeable que te permite generar diferentes formas y aprovechando bases de sillas ya recicladas, se pueden desarrollar o se han venido desarrollando estos nuevos objetos de diseño con esta estética particular que va calando cada vez más en la estética de estos tiempos. También veíamos en la clase de los plásticos, la gran problemática que tenemos con los plásticos en el mar, y una empresa se ha venido dando a la labor de recoger todos estos plásticos y convertirlas en una materia prima, compactándolos con toda la materia, los restos marinos que se han adherido en ellos, y generan estos paneles con estos plásticos que llaman plásticos marinos, que tienen unas formas y unas texturas verdaderamente interesantes, como divisores de espacios, son materiales aislantes desde el punto de vista térmico acústico, sin embargo pueden ser translúcidos, o sea, el efecto que pueden generar verdaderamente son novedosos. Esta es la silla que les decía yo anteriormente, se llama silla Tustar, y se desarrolla con esto que llaman el barro rojo, que es justamente la bauxita. Es ese subproducto que queda de la producción del aluminio que ha sido, digamos, desechado tradicionalmente y que se ha visto que tiene una aplicación interesante para ser utilizado para materiales cerámicos y vidriados. El material que les enseñé, que les decía anteriormente se llama Blue Shelter, y está diseñado con los residuos
de las conchas de los mejillones. Este, como característica tiene una peculiaridad, que es que la concha de estos moluscos tiene eh, unas superficies que son, o sea, tienen, si ustedes ven el nácar interior, tiene una calidad como que cambia de color y eso se llama iridiscencia. Y esa iridiscencia se transfiere como propiedad en estos elementos, lo cual indica que cuando está oscuro genera un brillo en la superficie que puede ser bien interesante. También son antibacterianas y antihumedad, que no lo había dicho anteriormente. Y estas cáscaras se llevan al horno a altas temperaturas y se convierten en cal, que se mezcla con otro tipo de materiales, de productos. Fíjense que hay texturas que se desarrollan a partir de la superposición de diferentes tipos de materiales. Allá al fondo se ve una textura que pareciera que es una tela, o esta otra que también es un tipo de moldeado particular, de olas, como unas olas, un tallado aquí de olas o con piedritas pegadas, en fin. Los acabados son pues todo lo que nos ocurra. Este desarrollo es muy interesante porque son unos paravanes desarrollados a partir de la piel del salmón. Con esta piel tensada y trabajada este, em, a compresión, o sea, se colocan entre dos pesos diferentes y se comprimen estos elementos y se van pegando unas a la otra. Y cuando se han pegado, se estiran y se vuelven a compactar y se genera una especie de cuero que permite ser cocido, o sea, es un material, es como un cuero sintético hecho con piel de pescado, que da la posibilidad de desarrollar este tipo de materiales. Bueno, pues aquí en este caso es un paraván, pero yo he visto, esto sí, sí lo he visto, abrigos desarrollados con este material, abrigos o sea, ropa, de abrigos de super diseño desarrollados con este tipo de material. Y el packing desarrollado con la, la cáscara de este tipo de caracoles, que se ha puesto súper de moda. Incluso, como les dije, se presentan como es este caracol que tenemos aquí, justamente, que es muy rico, los escargots. Pues una vez que la gente pues, los pide, se come el interior con mantequilla y perejil y ajo muy rico, y las conchas, digamos, son retiradas por el proceso de reciclaje y se puede comer todo el empaque porque no es otra cosa más que el mismo escargot que ha sido procesado de una manera diferente. Entonces, es verdaderamente una aplicación novedosa, interesante, divertida y hasta apetecible, ¿por qué no? Entramos ahora en otro tipo de materiales, que son esos materiales como la acuahoja que veíamos en la página de la introducción de esta presentación, que ya son aplicaciones de materiales compuestos a una escala nanoscópica prácticamente, donde se fusionan diferentes tipos de metales, donde se pueden ver diferentes tipos de aplicaciones. En el enlace de abajo tienen una conferencia de Robert Thompson, que es el director del posgrado de materiales o de una organización que se llama MatterFat, que es un centro de estudios de materiales en la ciudad de Barcelona. Es muy interesante, es un poco largo, que dura prácticamente una hora, pero vale la pena verlo porque él hace una muestra de una gran cantidad de materiales y explica cada uno de estos materiales. Muchos de esos materiales que él muestra en este video
los pueden conseguir en esta base de datos de materiales innovadores que está ubicado en este enlace del medio. Y para finalizar esta clase, esta sesión de hoy, que es un poco cortica para la extensión de la clase que solemos tener, solamente quiero hacer una reflexión. Este tipo de materiales, a pesar de que ya tiene una historia larga, de 50 años aproximadamente, son materiales que están en pleno proceso de transformación, en plena ebullición los procesos. Ahora mismo, como es una tendencia muy activa, muy dinámica, se puede investigar absolutamente todo. Si ustedes se metieran en internet a indagar un poco por su cuenta en diferentes tutoriales en YouTube, por ejemplo, van a poder conseguir información para el desarrollo de un montón de materiales caseros que pueden desarrollar utilizando eh, la leche de la lechosa o el aceite de coco o resinas, en caso de que los tuvieran, e incluso pueden tener acceso a información que les permita desarrollar nuevos materiales, dándole una nueva vida a materiales en desuso que ustedes tienen en sus casas. O sea, los invito a hacer una inmersión por YouTube buscando diferentes tipos de biomateriales que pueden ser aprovechados y por ustedes de una manera bastante doméstica. Este curso, esto, digamos, forma parte de una información que me conseguí que creo que puede ser de interés para ustedes, no porque, no porque lo vayan a hacer o lo que sea, pero como información es interesante ver que existe este tipo de workshop en países europeos, en Asia, en Estados Unidos, en otras latitudes. Este workshop se llama Neomateria Digital, Vegetal y Viva o Residual Humana. Es un workshop donde se plantea la reutilización de los desechos electrónicos. También el aprovechamiento de las estructuras vegetales para el desarrollo de nuevos materiales en la industria de la moda o en la industria de la construcción o del diseño industrial. Este, Hay como una tendencia también al desarrollo de fibras como vestimentas que son como desechables, pero a diferencia de las vestimentas que en los años 60 se pusieron de moda, tal vez eh, algún abuelo o abuela podrá hablarles de esa moda que hubo en esos momentos. Hubo vestimenta que se puso de moda como para usar y tirar. Hoy en día hay como una tendencia de los diseñadores de moda de utilizar estas estructuras vegetales, así como existe esa tendencia de los edificios verdes que veremos ya en la última clase de la próxima sesión. Y también hay una cierta tendencia a aprovechar los residuos que producimos en nuestras viviendas para la generación de energía. Entonces este workshop nos está introduciendo digamos, a un mundo como muy vasto que tiene mucho más que ver con el desarrollo de nuevas aplicaciones de materiales y de usos innovadores para residuos que tenemos en la vida cotidiana. Esta es, digamos, como la reflexión. Creo que son oportunidades todas que se abren. Si indagan en los enlaces que les he colocado, si hacen el, el sondeo que les he sugerido en YouTube para poder entender, visualizar cómo se está moviendo el mundo en esa dirección, creo que pueden enriquecer muchísimo todos estos contenidos. Una última información ya para finalizar, en los enlaces que tienen
del Matterfat, por ejemplo, que hay, o de los videos que he pasado, hay información de materiales mucho más extendida que las imágenes que yo he colocado acá, que en un momento determinado de una evaluación puedo perfectamente utilizar para plantearles a ustedes alguna pregunta de examen, por lo cual les recomiendo ver todos los videos que les estoy recomendando. Bueno, muchachos, les mando un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente oportunidad, que es cuando vamos a desarrollar el examen de esta unidad 3. Hasta luego.